Bien, hay algo que todo hombre y mujer hace desde muy pequeños, y es seguir el ejemplo de alguien. Todos, cada uno de nosotros, que estamos tan chiquitos y ya vemos que comienzan a hacer ademanes que hacen papá o mamá, ¿verdad? ¿Es así? No nos equivocamos, ¿no es cierto? Todos hemos visto a pequeñitos imitando a papá y a mamá, o de repente si ya hay hermanos mayores, a los hermanos mayores. Pero siempre el hombre y la mujer siempre estamos buscando de imitar a alguien. Lastimosamente, hoy en día no hay buenos ejemplos a seguir. No hay buenos ejemplos a seguir por lo general. Y siempre por ahí, incluso aún los mejores por ahí, tienen errores. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, ¿verdad? Pero hay una persona que todos conocemos y que nunca nos falla, nunca va a fallar. A él podemos seguir como un buen ejemplo. Y ese es Jesús. Jesús es el ejemplo a quien nosotros podemos seguir sin temor alguno de que vaya a fallar en el camino. Y hemos empezado ya hace varios domingos a estudiar el libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, y de ahí vamos a sacar ahora, de la porción que hoy día nos toca ver, vamos a sacar 4 ejemplos a seguir de Jesús. 4 ejemplos. Yo sé que toda su vida es un ejemplo, pero hoy vamos a ver 4. 4 ejemplos, y precisamente a la prédica le he titulado Sigue su ejemplo. Sigue su ejemplo. Y es lo que el Señor te dice hoy día. Sigue su ejemplo. Y vamos a ver entonces en Marcos capítulo 1, verso 35 al 45. Y vamos a ver, lo primero que encontramos acá es que Jesús, un hombre de oración. Jesús, un hombre de oración. Y vamos a leer el verso 35. Uy, pastora, pero si ya nos tienen hasta acá con la oración, ¿no? No, pero es que es así. La oración es como el aire que respiramos. ¿Cuánto tiempo aguantarías si te tapan la nariz, la boca, verdad? Pues Jesús era un hombre de oración. Y vamos a leer verso 35. Verso 35 de Marcos capítulo 1 dice: levantándose Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús se levantaba muy temprano, en la madrugada, cuando todavía era oscuro. Y ahorita viene a mi mente, cuando yo salía, bueno, primero a correr y después ya a caminar, y salía cuando era de noche todavía. ¿Cuánto más para la oración? Y Jesús nos da el ejemplo. Jesús salía cuando todavía estaba oscuro. Y es que buscar a Dios en las primeras horas del día es lo mejor, porque nuestra mente está libre de todo ese trajín, de todas esas tareas y correteos del día. Por lo tanto, la mejor hora siempre va a ser cuando nos despertamos y vamos, claro, nos despertamos a tiempo para hacerlo, ¿verdad? Porque de repente por ahí, sí, ya, Señor, ayúdame ya, gracias. Y me voy corriendo a alistar para el trabajo, ¿verdad? Es que, pastora, el trabajo es muy importante. Sí, mis estudios ni le digo, pastora, tengo que darle una repasadita más antes de irme al centro de estudios, ¿verdad? Sí, es verdad, tienes toda la razón. Es muy importante el trabajo, es muy importante los estudios, pero ¿sabes qué? Por sobre ello, buscar a Dios es mucho, 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 1000 veces más importante. Nada en este mundo tiene la importancia que tiene la oración. Y tenemos un grupo de hombres, ¿verdad? Valientes ellos,
que se levantan y se juntan a las 5:30 por Zoom. 5:30, ya están ellos ahí conectados, están orando. Gloria a Dios, esperamos que se multipliquen. Y aunque solo se reúnen una vez a la semana, pero eso se puede convertir en un hábito de todos los días. Y Dios te está dando la oportunidad de que hagas ya de la oración una costumbre que no dejes nunca. Jesús se levantaba temprano, sigue su ejemplo. Y en Lucas 5, 15 al 16, dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuanto más fama tenía Jesús, más buscaba en oración al Padre. Lo buscaba. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. De repente tu ministerio comienza a crecer, el área en que tú sirves a Dios comienza a crecer. Pues tienes que buscarlo más, tenemos que buscarlo más al Señor. De repente tú ves que tu vida espiritual va creciendo. Ay, puedo aflojar un poquito, no importa, ya mañana, hoy día hace frío. Bueno, hoy día, en estos días no hace frío, pero en invierno, qué rico es quedarse en la cama, ¿no? Y comenzamos a aflojar porque, total, ya estoy fuerte. Pero no. Si vemos que nuestra vida espiritual va creciendo, cuanto más tenemos que buscar al Señor. Si vemos que nuestros negocios van avanzando, cuanto más tenemos que buscar al Señor. Si vemos que tenemos cierto reconocimiento de parte de nuestras amistades, de nuestra familia, de nuestros parientes, de los vecinos, de los compañeros de trabajo o de estudio, cuanto más tenemos que buscar al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque somos lo que somos por la gracia del Señor. Para los que toman nota, 1 Corintios 15:10, Pablo va a decir eso. Hablando de su ministerio y todo lo que había podido hacer, él va a decir: pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Somos lo que tú me dices que eres muy inteligente, gloria a Dios. Y que tienes un conocimiento impresionante, gloria a Dios. Pero todo lo que tú eres, lo eres por la gracia de Dios, porque Dios te da el serlo. Porque todo buen don desciende del cielo, dice Santiago. Todo lo bueno que podemos ver en nosotros es porque el Señor nos lo da. Los errores son nuestros, pero todo lo bueno es de Él. Y entonces tenemos que buscar al Señor. Tenemos que orar. Y Jesús lo buscaba. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, buscaba al Padre, imagínate tú y yo. Con mucha más razón. Ay, pero es que Él era el Hijo de Dios, pues, por favor. Sí, pues, Jesús, Dios, pero también hombre, como tú y como yo. Y Él pudo soportar la tentación porque buscaba al Padre en oración. Y pudo soportar esa tremenda tentación en el desierto de parte de Satanás porque tuvo sus 40 días orando y ayunando. No fue fácil para Él. Como hombre, no fue fácil. Porque también se cansaba como tú y yo. Porque también tenía hambre como tú y yo. Porque también un día dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero Él oraba. Y por eso pudo cumplir su propósito de morir por nosotros, para darnos vida eterna. Y porque tú y yo estamos hoy día acá y gozamos de la paz de Dios, porque Él pudo realizar su propósito porque buscaba al Padre en oración. Jesús, un hombre de oración. Así que sigue su ejemplo y ora.
Segundo, ¿qué más nosotros podemos ver un ejemplo a seguir? Jesús cumplía con la tarea que el Padre le dio. Jesús cumplía con la tarea que el Padre le dio. Versos 36 al 39. Y vamos a leerlo. Dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús cumplía con la tarea que el Padre le dio. Él no se dejaba impresionar por la popularidad que ganaba en una y otra ciudad. Y él va a decirles, en el verso 37 dice: todos te buscan. Oye, Jesús, todos te buscan. Ya, párale, vamos, que ya te están buscando. Y dice en Lucas, para los que toman nota, que es una muy buena costumbre, Lucas 4:42, yo lo leo, dice: la gente le detenía para que no se fuera de ellos. Imagínense, ¿qué tal fama de Jesús? Que la gente le dice: no te vayas, Jesús, no te vayas, Jesús. Pero ¿qué hacía él? Él seguía su camino. Porque Jesús dijo que él había venido para predicar. Vamos a otros lugares, decía. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y nada lo distraía. No dejes que nada te distraiga de tu tarea. ¿Cuál es tu tarea? ¿El servicio en la casa del Señor? Sí. Sí. En el área que tú estés sirviendo. No dejes que nada te distraiga. Y sigue sirviendo al Señor lo mejor que puedas. Tenemos que hacerlo lo mejor que podemos. Pero también, ¿qué otra tarea en la iglesia? Celebrando el Día del Señor así como hoy. Y vengamos a la casa del Señor todos los domingos, porque para eso estamos, para glorificar el nombre del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Así como hoy día lo hemos hecho, alabando y adorando juntos el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué otra tarea? Estudia la palabra, estúdiala. No dejes que nada se interponga. Renuncia de repente vamos a tener que renunciar a alguna salida, a algún juego, qué sé yo. Pero no dejes que nada te distraiga, ni de tu lectura bíblica, de nada. Fuera de la iglesia, compartiendo el mensaje de salvación. Hoy día hemos cantado al Señor que vamos a vivir para ello. Pues que nadie nos distraiga de esa tarea. Pero hay más tareas. Tu tarea en el hogar, por ejemplo, buscando ser de bendición. ¿Cómo? Siendo un buen esposo, siendo una buena esposa, siendo un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, un buen hermano, una buena hermana. Pero ¿cómo sé cómo serlo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios podemos ser los mejores, siguiendo su consejo. En tu trabajo, tratando de ser el mejor, tratando de hacer las cosas siempre bien. Porque como dice, para los que tomen nota, Efesios 6, versos 6 y 7, hablando el apóstol acerca del trabajo, como para el Señor, dice, porque al Señor servimos. Recuerdo en una oportunidad, estábamos 3 maestras y un compañero
Nosotros estábamos ahí un viernes haciendo rapidito, las maestras no me van a dejar mentir, preparando las clases. Algunos colegios te piden que presentes de la semana, ¿verdad? Otros te piden 15 días, otros, etcétera. Pero nosotros teníamos que presentar la clase de la próxima semana, de todos nuestros salones que enseñábamos, de todos los días que enseñábamos, y teníamos que entregarlo. Y pasa el compañero, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Ni siquiera les van a corregir. Entonces nosotros nos quedamos calladas y yo recuerdo decirle, porque no trabajamos para el director, trabajamos para el Señor. Amén. Y así tenemos que trabajar, como para el Señor, no para el jefe. Amén. Jesús sabía y reconocía que había sido enviado al mundo para predicar acerca del reino. Y tenemos que reconocer que realizamos un ministerio no por iniciativa propia, no, sino porque el Señor nos lo ha entregado. ¿Qué haces para el Señor? No es porque tú quieres, es porque el Señor te llamó a hacerlo, te lo encargó, así como a Jesús le encargó el Padre. Y cumplía con la tarea. Y cumplámosla, pues algún día vamos a estar delante de su presencia y le vamos a dar cuentas a Él. Jesús cumplía con la tarea que el Padre le dio, así que sigue su ejemplo y cúmplela. Cumple tu tarea. El tercer ejemplo, vamos a ver, Jesús nuestro sanador. Jesús nuestro sanador. Versos 40 al 42. Y dice, vino a él un leproso rogándole, en cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Vamos a ver qué aprendemos de este evento. Y dice, primero vamos a ver al leproso. Y número 1 dice, el leproso no tuvo temor. Acá nosotros podemos ver que el leproso no tuvo temor. Pastora, pero acá no dice que no tuvo temor. Pero ¿sabes qué? Para acercarse a Jesús es porque no tuvo temor de lo que le pudieran decir por ser leproso, o hasta le podían aventar piedras por ser leproso. Porque un leproso no podía acercarse al pueblo. Pero este leproso, me importa muy poco todo, dijo. Yo tengo que llegar a Jesús. No me importa lo que me digan. No me importa que me desprecien. Yo me acerco a Jesús. No tengas temor de acercarte a Jesús. Pastora, pero ¿cómo uno que va a tener temor? Temor no de Jesús, temor de lo que te digan los demás, temor de que se burlen de ti porque haces lo correcto o que te desprecien por hacer lo correcto. Y se van a burlar y nos van a despreciar y van a hablar mal de nosotros, es verdad, es verdad. Y ya les he compartido en alguna vez, cuando yo recibí a Jesús a los 23 años y mis amigos de una esquina a otra, no me importaba. Ellos no me daban la paz. Ellos no me daban el gozo, la alegría que yo sentía. Y sí, chicos, se van a burlar de ustedes, pero que no les importe. Porque esas personas que se burlan o que nos desprecian no nos dan la vida eterna. No nos dan paz cuando necesitamos paz, no nos dan fuerza, no nos dan consuelo. Eso solo nos lo da Dios. Así que no tengamos temor de seguir adelante. Este hombre se acercó a Jesús, no le importó nada, se acercó a él. Acércate a Jesús,
sigue adelante. Número 2, el leproso se acercó en humildad. En humildad. Dice que hincada la rodilla, le expresó su necesidad. Tenemos que reconocer nuestras necesidades, aprender a hacerlo y decirle al Señor qué es lo que necesitamos. Y no solo para la enfermedad, para cualquier cosa, para cualquier asunto. Tenemos que decirle al Señor, necesito esto, aquello, necesito que me ayudes, ya no puedo más. Que no te importe lo que otros piensen. Acércate reconociendo tu necesidad. 3, fe en el poder de Jesús. Puedes limpiarme, dijo, puedes. El leproso sabía que Jesús lo podía sanar. Jesús tenía el poder y nosotros tenemos que acercarnos al Señor con fe. Como dice Santiago 1:6, Santiago 1:6 dice, pero pida con fe. Pida con fe. Tenemos que pedir con fe, confiando en el poder del Señor para sacarnos del problema en el que estamos, para suplir la necesidad que tenemos, porque Dios es poderoso. Nada, ni una hoja cae si no es con su permiso. Él tiene el poder, amén, para cuidarnos. 4, con sumisión a su voluntad. Así se acercó el leproso. ¿Qué dijo él? Si quieres. Él no vino y le dijo, no, sí, porque tu palabra dice Dios. No, como por ahí de repente puede haber, ¿no? Cometemos errores. Él se sujetó a la voluntad de Dios. Si quieres, él tenía fe, pero él sabía, si quieres, yo me sujeto a tu voluntad, le decía, ¿no? Yo me sujeto a tu voluntad. Y en Mateo 26:39b, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Jesús también muestra que él se sujetó a la voluntad del Padre. Dice así, Padre mío, acá Jesús orando en el huerto de Getsemaní antes de que fuera arrestado, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Sujetarnos a la voluntad de Dios. La voluntad general del Señor es sanarnos, pero tenemos que sujetarnos a su voluntad. Amén. Tenemos que sujetarnos, y así para cualquier petición, sujetándonos a su voluntad. Y vamos a ver a Jesús. En el verso 41 dice que es misericordioso. Jesús es misericordioso. Va a decir, teniendo misericordia de este hombre, ¿no? ¿Puedes imaginarte? No solo el dolor de la enfermedad, sino el dolor del desprecio de los demás. ¿Cómo se sentiría ese hombre? Y Jesús tuvo misericordia de él. Misericordia es decir, dolor. La misericordia es el dolor por el sufrimiento ajeno, pero también hacer algo. Porque si yo digo, pobrecito, mira, qué pena, ¿cómo le va? Pero no hago nada, no, eso no es misericordia. Misericordia es dolor por el sufrimiento ajeno, pero ver qué hago yo para atenuar ese dolor. Y Jesús tuvo misericordia de este hombre leproso y tiene misericordia de cada uno de nosotros. Por cualquier situación que estemos pasando. De repente tú dices, a nadie le importa, pero a Jesús sí le importa. A Él sí le importa lo que puedas estar pasando. Jesús es misericordioso y le dijo, sí, quiero, sé limpio. 2, Jesús nos toca. Jesús nos toca. Él extendió su mano y tocó al leproso. Él podía haber dicho de lejitos nomás, espérate ahí nomás, sé sano,
y ya está, suficiente. Si sanaba a distancia, pero él no. Él se acerca al leproso y lo toca y lo sana. Jesús toca sin temor a la lepra, porque él pues es el doctor divino. No le iba a contagiar la lepra. Pero no solamente eso, Jesús toca para sanarnos, para sanar nuestros cuerpos, pero también nuestra alma. Toca nuestras vidas para limpiarnos de nuestros pecados. Y eso es algo que tendríamos que tener en cuenta siempre. Porque por nuestros pecados nosotros íbamos camino al infierno. Pero si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, ese ya no es nuestro camino, porque el Señor nos ha limpiado de nuestros pecados. Ahora nuestro camino es la vida eterna. Amén. Y eso tendríamos que recordarlo para ser agradecidos. Jesús tocó nuestra vida y nos limpió. Pero ahora nos toca también a nosotros hacerlo, seguir su ejemplo. Y claro, nosotros no somos los sanadores, pero nosotros somos el brazo extendido de Jesús para ir y alcanzar a la gente que no le conoce, a la gente que necesita que se ore por ellos. Sigue su ejemplo y busca que la gente está necesitando que se ore por ellos. La gente está necesitando que Jesús toque sus vidas para darles vida eterna como lo ha hecho con nosotros. Jesús es nuestro sanador, así que sigue su ejemplo y ve y lleva su sanidad a otros, Y cuarto ejemplo a seguir, Jesús conocía su tiempo. Jesús conocía su tiempo. Versos 44 al 45. Dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús no quería que el leproso dijera nada. El leproso fue imprudente. Sí, fue imprudente. En su alegría, y yo me imagino la emoción, pues, de estoy limpio, decía él, ¿no? ¿Te imaginas? Imagínate lo más feo que te pueda pasar en tu cuerpo. ¡Qué alegría! Que me deshago de esto, de esta enfermedad. Y eso es lo que le pasó al leproso. Fue limpio y estaba tan emocionado. Yo me imagino que también nosotros nos hubiéramos emocionado, ¿no? Y se emocionó tanto que desobedeció a Jesús. Porque Jesús le dijo, anda, entrega la ofrenda a los sacerdotes, ¿no? Porque había un mandato del Señor de que cuando una persona leprosa era sanada, tenía que entregar una ofrenda, unos animalitos para todo un ritual y que así quedara ya testificado, este hombre está sano, se sanó de la lepra. Y eso es lo que tenía que hacer, pero se emocionó tanto que cometió una imprudencia. ¿Y los resultados? Jesús no pudo volver a entrar con libertad a los pueblos. No podía ya entrar a la ciudad así abiertamente, como dice delante, todo feliz y contento. Ya no. Y tuvo que quedarse fuera, en los lugares desiertos. ¿Y por qué, pastora? Pero si eso le convenía, ¿no? Los publicistas, ya te imaginas, ¿no? Eso es obvio. Pero no, porque Jesús conocía su tiempo y todavía no era su tiempo.
y tampoco él venía para lo que ellos querían. Si él hubiera tenido esa popularidad en la ciudad, ¿qué iban a hacer? Iban a querer hacerlo líder político contra los romanos. Pero para eso no vino Jesús. Jesús no vino para ser un líder político, como los judíos pensaban que iba a ser el Mesías. Él no vino para eso. Él tenía otra misión: morir por nosotros para darnos la vida eterna, el perdón de los pecados. Y no era el momento todavía. Él tenía que predicar todavía del reino. Y por eso es que él le había dicho: silencio. Y esto nos enseña que nosotros también tenemos que ser prudentes. No todo se puede decir. Y todo tiene un tiempo para decirse. Si Dios comienza a poner en mi corazón que me voy a ir a las misiones de repente, y entonces yo comienzo a publicarlo por aquí, por allá. No, ¿qué vas a hacer? ¿Tú? ¿Por dónde? ¿Qué cosa? No, olvídalo. Y te apachurran. De buena intención. Nadie dice que lo van a hacer de mala intención. Pero es que nadie puede ver el futuro. Solo el Señor. Pero a veces somos imprudentes y Dios va mostrándonos cosas y nosotros las hablamos antes de tiempo. ¿Cuántas cosas por ahí? Tenemos que hablarlo en el momento preciso. Tenemos que conocer nuestros tiempos como Jesús conoció su tiempo. Pero ¿cómo, pastora? ¿Cómo voy a conocer mi tiempo? Jesús, porque era Jesús, pues no. Pero sí, ¿y sabes cómo? Por la comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, cuando nosotros buscamos al Señor en oración, en su palabra, podemos saber sus planes para nuestras vidas. Podemos conocerlas y podemos saber el tiempo. Yo recuerdo, yo trabajé en colegio y era feliz enseñando. Era feliz. Y recuerdo que una vez una alumna me pregunta, Miss Nela, me dice, ¿y qué es lo que más le gusta de trabajar en colegio? Y yo la miro y le digo, el tiempo con ustedes. Miro, ¿ah, sí, Miss? Claro, esa es la parte más bonita, le digo. Yo recuerdo preparar las clases y ya uno va pensando lo que va a hacer con sus alumnos. Pero recuerdo que un momento el Señor comenzó a mover mi corazón de que se acababa el tiempo. Y tuve que estar orando. Y el Señor me siguió confirmando, a través hasta de canciones cristianas, cristianitas, bien cristianitas, a través de canciones, de su palabra escrita, de consejo del pastor, de muchas formas el Señor fue contestando y confirmando que efectivamente ya era el tiempo que saliera. Yo recuerdo cuántas veces, incluso hasta mi hijo, ¿cuándo te sales de ese colegio? Me decía mi hija. No, a mí el Señor no me ha dicho nada. Tenemos que conocer nuestros tiempos. Y eso se puede cuando tenemos comunión con Dios. Amén. Conoce tus tiempos. El Señor conocía sus tiempos. Y no solamente el hecho de que el Señor conoce tus tiempos y tú puedes conocer tus tiempos, sino que el hecho de que Él conozca tus tiempos, nuestros tiempos, puede darnos seguridad, puede darnos paz. ¿Quién tiene paz en estos días? El mundo no tiene paz. Pero nosotros podemos decir, Señor, nuestros tiempos están en tus manos. Y aun cuando nosotros no tengamos lo que queremos en este momento, Dios sabe por qué es. Y vamos a leer este último verso que dice en Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis tiempos no son porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y si Él no te contesta una oración es porque todavía no es o porque no es. Todavía no es el tiempo que te lo va a dar, o de repente no te lo va a dar. O de repente no te lo va a dar como tú quieres. Pero nosotros no podemos entender. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son infinitamente más altos que los nuestros. No se parecen en nada. Nosotros tenemos nuestra manera de hacer las cosas y el Señor tiene las suyas. ¿Y cuáles son mejor? Las de Él. Como Él haga las cosas es lo mejor, aunque no entendamos. Solo tenemos que confiar. Amén. Confiemos en el Señor. Y conoce entonces, Jesús conocía sus tiempos, conoce tú también tus tiempos. Conoce tus tiempos y confía en el Señor. Jesús era un hombre de oración. Sigue su ejemplo y ora. Jesús cumplía con la tarea que el Padre le dio. ¿Tú cumples con la tuya? Cúmplelo. Cumple con tus tareas. Jesús, nuestro sanador. Sigue su ejemplo y acércate a la gente llevándole su sanidad. Y tú también puedes ser sanado. No solamente te quiere sanar a ti, sino que quiere que vayas y busques a la gente que necesita sanidad del cuerpo, del alma, de limpieza de pecados para vida eterna. Jesús conocía su tiempo. Sigue su ejemplo y conoce tu tiempo. Vamos a orar.